La Hora Clave presenta A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal todos los domingos. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, con La Hora Clave, en el 90.1 de la W. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Ven. Huevos, arroz, atún. Ven. Carne, harina, pollo. Ven. Toallas, crema, champú y azúcar. Mientras ahorras, Trujillo Plaza Market. Amigos oyentes y estimadas personas también que nos miran a través de las redes sociales en esta transmisión que iniciamos en esta mañana de domingo, ya como es costumbre en el espacio de la W, iniciamos un nuevo espacio de entrevistas a fondo. En este caso hemos invitado al director de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, Martín Sánchez, para que nos acompañe en este espacio a propósito de lo que habíamos observado en esta semana y de la convocatoria también de la Asamblea Nacional a la comparecencia del exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres. Él, que se desempeñaba a lo largo de su vida como escritor destacado y reconocido a nivel nacional en el país, y también quien había ejercido como representante de la Casa de la Cultura a nivel nacional durante 10 años. Últimamente se desempeñó como representante de esta cartera de Estado y, bueno, por algunas acciones que se habían realizado justamente durante el ejercicio de sus labores, fue llamado a comparecer durante esta semana. Esto y la situación actual de la Casa de la Cultura a nivel nacional y a nivel provincial vamos a tratar en este espacio durante los próximos minutos, y para ello le damos la bienvenida a Martín Sánchez en esta mañana. Un saludo, Emil, y a todos los amigos que nos escuchan, que nos miran desde todos los puntos de la ciudad. Muy importante este espacio porque, insisto, cuando los medios se abren, se prestan para hablar de cultura, estamos contribuyendo al desarrollo de la ciudad, y más aún en estos temas, ¿no? Porque este juicio político, más allá del juicio en sí, tiene unos aspectos simbólicos muy importantes que podemos analizar de lo que ha ocurrido en el Ecuador en los últimos años en cultura, y sobre todo hacia dónde nos estamos perfilando este momento. Y este juicio marca un punto histórico en la gestión cultural para todos quienes hacemos, actores, gestores, artistas y demás, gente vinculada con la cultura, el trabajo. Hay un pronunciamiento que elaboran ustedes a raíz de esta comparecencia del ex ministro Raúl Pérez Torres, pero es importante que usted nos pueda dar algunos elementos de por qué era necesario que el ex ministro comparezca a la Asamblea Nacional para que pueda él exponer justamente qué es lo que realizó durante sus labores. Bueno, nuestro pronunciamiento es básicamente informativo. Está contando cuántos asambleístas estuvieron presentes, cuáles fueron las conclusiones que llegó la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional y cuál fue el resultado de la sesión y hacia dónde o cuál es el siguiente paso a este momento. Entonces, en este pronunciamiento, básicamente estos 12 puntos o estas 12 conclusiones de la Comisión de Fiscalización y Control Político resumen el por qué hemos llevado y qué pasó para llegar a este punto. Ustedes como medios de comunicación han sido muy buenos, muy amables con nosotros, con sectores de la cultura, pues han estado cubriendo esta noticia que lleva ya cerca de 2 años desde que arrancamos, la petición de que se cumpla la Ley Orgánica de Cultura. Para todos los amigos que nos miran y nos escuchan, en diciembre de 2016 se aprueba una nueva Ley Orgánica de Cultura. Esta Ley Orgánica de Cultura responde a 10 años de trabajo previos que tuvimos entre actores, gestores culturales de todo el Ecuador y obviamente los asambleístas y demás actores políticos de la sociedad para poder llegar a esta Ley Orgánica de Cultura. Una Ley Orgánica de Cultura que ya nos reconozca en el marco de la constitucionalidad del Ecuador, en el marco de las leyes del Ecuador, a la gestión y divida adecuadamente el cómo funcionan las instituciones del Estado en torno a cultura. Una Ley Orgánica de Cultura que tenía que ser acatada y tenía que ser puesta en el pilar de las acciones del exministro, y creo que por ahí va la cosa. Ahí es donde comienza el tema. El exministro dijo muy claramente en su comparecencia en junio en la Asamblea Nacional, cuando ya comparecimos en la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea,
Y él dice, nosotros estuvimos opuestos a la ley siempre y decidimos no acatar la ley. Lo dijo textualmente. Lo dijo textualmente. Tenemos nosotros inclusive esa parte, si hacemos un corte la podemos buscar y te la colocamos para que todos escuchen que lo que damos es información 100% real, verificable. Entonces, toman esta decisión de no cumplir la Ley Orgánica de Cultura y por tanto su reglamento. ¿Por qué? Y allí es el tema donde entramos al análisis. El 167 de la ley lo que dice, estimados amigos, es que hay parámetros sobre los cuales se debe distribuir los recursos de la Casa de la Cultura y da las variables para el mismo. Indica que el Ministerio de Cultura y Patrimonio es quien tiene que efectuar esa política en unas fórmulas. Las mismas fórmulas se dan en mayo de 2017, por tanto, para el año 2017 ya debió entonces haberse actuado sobre esa ley y asignado los recursos presupuestarios que eran además de un creciendo entre 2017, 18 y 19, y ocurrió todo lo contrario. La sede nacional, que es de donde sale el ex ministro de Cultura, que llega a ser ministro de Cultura, mantiene su relación, su vínculo con la sede nacional y lo que buscan es potenciar una sede, como ellos dicen, la matriz, hacer aún más grande esa matriz y claro, en un presupuesto de 15 millones de nivel nacional, para tú seguir fortaleciendo esa matriz, ¿qué tienes que hacer? Disminuir al resto. ¿A quién disminuyes? A los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. Cuando debe ser al revés. El 152 de la Ley Orgánica norma las competencias. Entonces dice, a ver, la sede nacional es un órgano que estrictamente se dedica ¿a qué? A planificar, a articular todo lo que tiene que ver y hacer una evaluación de los núcleos provinciales. Punto. No tiene competencias de ejecución. ¿Quién hace la ejecución? Los núcleos provinciales. Por tanto, la sede no puede tener un presupuesto de $7 millones para planificar y articular. Mientras que los núcleos provinciales, como el caso de la SUAY, tienen un presupuesto de menos de $700,000 para atender una población que, como todos sabemos, borda los 900,000 habitantes. Ahora, con lo que respecta... Ahí comenzamos. Por supuesto. Con lo que respecta a la comparecencia del ex ministro de la Asamblea Nacional, los distintos legisladores establecen en esta primera instancia no proceder con este juicio político para el exministro. ¿Por qué en este caso no procede ese juicio político? Ya. Mira, en el pronunciamiento de la Casa enunciamos justamente la parte informativa. Primero, la Asamblea está conformada por 137 asambleístas, de los cuales solo 82 estuvieron presentes. ¿Dónde estuvieron entonces los 55 asambleístas que no llegaron? Para ellos es importante la cultura y yo sí les cuestiono esto a los señores asambleístas. Es decir, esos 55 ausentes, ¿por qué no estuvieron en el momento en el que sabían que se iba a debatir y trabajar sobre un juicio político? Sí, pero del cual se marca el destino de lo que va a pasar en la cultura. No hay una justificación todavía del por qué no asistieron a esa sesión. No sabemos, eso es un trámite interno de la Asamblea. ¿Pero son de todas las bancadas políticas o de determinadas bancadas políticas? Lamentablemente todavía no tengo acceso exactamente quiénes estuvieron presentes a la nómina y quiénes votaron a favor y en contra, pero entiendo que son de algunas bancadas y específicamente me parece que de un par. Pero luego de eso, el momento de la votación, ¿no es cierto? Tenemos 59 votos afirmativos. 0 negativos. ¿Quién se va a poner a algo que es tan contundente? Porque el informe de la Comisión de Fiscalización, que vamos a leer unos 4 artículos, es contundente. Dice, el ministro no cumplió la ley, por tanto, como todo servidor público, tenía que haberlo hecho. Por tanto, hay un incumplimiento de funciones. Y 23 se abstienen. Nuevamente pregunto, ¿por qué esos 23 asambleístas se abstienen? Aquí es un llamado a la conciencia de todos ellos a mirar que aquí no estamos trabajando solo el tema de un juicio político a una persona, estamos hablando de un funcionario, de un servidor público que incumplió una norma y que eso fue un perjuicio directo de un gran sector de la población y sobre todo estamos hablando de lo que vamos a permitir que ocurra en cultura en los años futuros. Entonces, si hago el llamado de atención a estos 23 asambleístas que se abstuvieron. Pero sin embargo es un informe, insisto, contundente que te deja 0 negativos. Pero se necesita las 2/3 partes de todo el pleno para poder, en este caso, generar esa suerte de juicio político. Que son para 93 votos afirmativos. Esperamos, los mismos procedimientos de la Asamblea permiten que se reconsidere la votación en la inmediata sesión subsiguiente. Entonces esperamos que el día martes que tiene la sesión se reconsidere esta votación y que realmente ya los 137 asambleístas puedan ejercer su rol
y dar este voto de censura. Vamos a la práctica, mi querido Yamil. En la práctica la censura no va a cambiar nada de lo que ya pasó, pero sí va a permitir que se establezcan primero responsabilidades. Y segundo, insisto, esto es un momento histórico, como dije al inicio de la entrevista. Es un hito histórico para la gestión cultural del Ecuador, porque por primera vez en la historia de este país logramos que las autoridades, o en este caso quien sería la máxima autoridad de cultura en el país, vaya a rendir cuentas, tenga que enfrentar a la justicia por sus actos. Mira, el exministro cuando habla, él dice que le parece surrealista que él haya sido llamado a un juicio político. O sea, una autoridad pública que sea llamada a rendir versión sobre su actuación le parece surrealista. Y dice claramente que él no fue elegido por sus habilidades administrativas, porque él no las tiene, sino porque él es un artista y obviamente es uno de los literatos más reconocidos de la Pacha, nadie lo va a negar y no se está juzgando su capacidad artística, pero él dice que él no tenía capacidades administrativas. Yo me quedo pensando, y me parece a mí aún más surrealista, cómo una persona que estuvo 10 años al frente de una institución cultural, como fue la Casa de la Cultura a nivel nacional, estamos hablando de lo que dura 2 periodos de carreras universitarias, pueda decir con tanta facilidad: no tengo competencias administrativas o no tengo capacidades administrativas. A mí eso me parece aún más surrealista, porque si he estado 10 años fungiendo como máxima autoridad de la Casa de la Cultura, ¿cómo dices que luego cuando pasaste al Ministerio de Cultura no conocías sobre administración pública? No, para mí no tiene lógica. Sobre todo se tiene asesores también que le pueden guiar en esos aspectos. Su jefa de despacho mismo, que es otra persona que venía de otras instituciones públicas, su equipo más cercano de asesores. Es decir, no es un argumento que para mí pueda ser real. Además que tú eres responsable legalmente de lo que haces. Lo que sí es real es que esa falsa autonomía, porque ese falso concepto de autonomía de la Casa de la Cultura del pasado, que eso es lo que se cambia con la ley, en lo cual la Casa de la Cultura no les rendía cuentas a nadie y estaban acostumbrados permanentemente a hacer lo que querían, sin rendir, insisto, cuentas, saltándose varios procesos legales. Eso sí es lo que vemos reflejados ahora y que vimos reflejados en nuestros 2 años de ministerio. Trasladar el modelo de la Casa de la Cultura al Ministerio de Cultura, ¿para qué? Para sostener. El actual presidente de la Casa de la Cultura fue 5 años presidente antes, que es justamente de la misma línea de Raúl Pérez Torres, que es el que está actualmente de presidente. Si sumamos, ya tenemos 20 años que se encuentran bajo el manejo de los poderes de la cultura del Ecuador. Si a eso le sumamos nosotros todo el resto de su círculo al cual han servido durante todo este tiempo, encontramos lo que teníamos en la Casa de la Cultura, igual aquí en Cuenca y el resto del Ecuador. Una casa que servía estrictamente a los intereses personales o a los intereses de los círculos de poder cercanos a quien estaba ejerciendo la dirección provincial. Yo lo digo, ¿no? Una imprenta privada. La Casa de la Cultura es la imprenta privada de los presidentes. Y en el modelo de la sede nacional seguimos viendo eso. Nosotros aquí pasamos a un modelo de convocatoria pública, de convocatoria abierta. ¿Para qué? Para que todos tengan los mismos derechos y oportunidades, porque es una institución pública, es plata de todos y todas. Pero en cambio, vamos a ver, allá se sigue asignando al círculo que tiene cercanía con la dirección. Y eso pasa con los otros servicios. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una Casa de la Cultura del siglo pasado, que respondía a un modelo de gestión que no respondía a las leyes, sino que en el marco de su autonomía hacían y deshacían lo que les parecía correcto y que no estaban acostumbrados a rendir cuentas, versus una nueva ley de cultura que te obliga a rendir cuentas porque te dice: eres parte del Estado, porque estás recibiendo fondos del Estado, por tanto es tu obligación hacer las cosas como todo servidor público, siguiendo los procesos de compras públicas, siguiendo los procesos democráticos y con algo muy, muy, muy especial. La Constitución dice que todas las instituciones que reciben fondos del Estado deben estar orientadas a la descentralización y a la desconcentración. Y aquí tenemos todo lo opuesto. El actual del ministro, al no dar cumplimiento, al no cumplir sus funciones sobre el control que debía ejercer hacia la Casa de la Cultura y hacia el cumplimiento de la normativa legal, lo que hace es, ¿qué cosa? Permitir que este modelo, que antiguamente había en la casa, pase ahora también al ministerio. Y claro, vemos una sede que se fortalece y se violan otros artículos de la ley. Porque para poder quedarse con ese presupuesto, ¿qué pasa? Violemos el 152 de la ley. La sede que no tiene competencias de carácter ejecutorio, para ejecutorear, lo hace. Ellos son solo administradores.
entonces justifican el quedarse con los recursos que nos pertenecen a los azuayos. Ya vamos a profundizar un poco más sobre las repercusiones que ha traído justamente esto, pero es importante saber cuál es el papel que jugaron los asambleístas de la provincia del Azuay, que conocen específicamente cómo se han llevado a cabo estos diferentes procesos, y cuál es la situación actual de la Casa de la Cultura Núcleo del Azuay. ¿Cuál fue la posición que tuvieron ellos en esta sesión de la Asamblea Nacional? Mira, ventajosamente los 5 asambleístas de nuestra provincia respondieron favorablemente al llamado desde el primer momento. Cuando comenzamos a dialogar con ellos a finales del año pasado, y ya con una frontalidad mucho más abierta el año antepasado, ya 2018, y ya tomar acciones en el mes de mayo de 2019, encontramos ya una apertura muy fuerte de ellos. Y yo sí puedo decir que los asambleístas de la Azuay se apersonaron y han luchado por esta causa. Comenzando no solo por Juan Cristóbal, que es quien propuso ya la parte del juicio, sino por Lourdes Cuesta, por ejemplo, que fue quien tuvo el valor, la valentía de en su primer momento pararse en la Asamblea Nacional y decir: tiene que tomarse la cultura ahorita como un tema central en la Asamblea, y pidió que pase a la Comisión de Y habíamos de observado Cultura. también que se tomaron su tiempo para poder realizar la exposición sobre las distintas causales. Evidentemente que sí, porque luego de esto, en junio, esto fue en mayo, en junio se llamó a la Comisión de Cultura, en agosto tuvimos las marchas, porque ojo, esto levantó el interés, si bien es cierto, como azuayos levantamos la voz de alerta, pero aquí se sumaron todas las provincias. En el mes de agosto hubieron 2 marchas nacionales en las cuales se entregó ya la petición de juicio político. No es solo el Azuay, son todas las provincias, y en este caso al menos varias que estamos de frente buscando este cambio. El próximo martes se tomará una decisión al respecto. Hay que decir que, tal como usted manifiesta, puede resultar histórico este juicio político que puede caer en el peso o en la espalda de Raúl Pérez Torres, exministro de Cultura. Pero hay que decirle a la ciudad y al país qué se viene en el caso de que sea así para los próximos años, cuáles son las posibilidades de que la situación mejore a nivel nacional y que se vea una nueva cara y un nuevo rostro también en la provincia de la Azuay. Mira, en primer lugar, creo que nosotros hemos hecho una gestión bastante asertiva dentro de la Casa de la Cultura. Nosotros, como administración, sí hemos logrado traer recursos a la institución por autogestión, por convocatorias internacionales en las que hemos participado, por la gestión interinstitucional que es bastante fuerte a nivel de la Casa de la Cultura, y tenemos una mejor Casa de la Cultura, lo podemos decir aquí en el Azuay, una Casa de la Cultura que se ha llegado también a desconcentrar y descentralizar a nivel de su territorio, es decir, nos encontramos presentes en varios cantones, en varias parroquias de la provincia en este momento con actividades culturales, cosa que no ocurría antes. Y no ocurría antes precisamente por ese modelo anterior de la Casa de la Cultura. Porque la Casa de la Cultura estaba dedicada a atender a su padrón electoral, que era el grupo de miembros que estaban en todo esto. En cambio ahora, como la ley apertura abre a la ciudadanía, entonces en este momento nosotros tenemos que podemos llegar a todos los sectores de la sociedad. Por eso es que estamos en las parroquias rurales, estamos en los cantones. El actual ministro de Cultura y Patrimonio, Juan Fernando Velasco, ha sido bastante efectivo hasta el momento en ir tomando las acciones firmes, coherentes y rápidas para que podamos nosotros tener un mejor dinamismo, ¿no? Comenzando por el tema de los incentivos tributarios. En este momento todo bien y servicio cultural, grava IVA cero, tenemos posibilidad de acceso a créditos, los diferentes artistas y gestores culturales, y además el tema de la baja de impuestos para la importación de equipos para elementos artísticos. Se ha trabajado, por ejemplo, a nivel de los compañeros del sector de las artes, igual, en poder tener algunas reformas tributarias que nos permitan, por ejemplo, que ahora sí las empresas privadas que inviertan en cultura tengan un 150% de canje con el tema del impuesto a la renta. Entonces, es decir, estamos trabajando por eso, para tener no solo una mejor Casa de la Cultura, sino una mejor posibilidad de activar la gestión cultural en todo el país. El ministro también ha pasado ya sus observaciones al reglamento y ha puesto ya la pelota en la cancha de la Casa de la Cultura, que eso es importante también entenderlo. ¿Por qué? Porque este momento, para ya la aplicación del reglamento
que se lo trabajó en el año pasado, en el mes de diciembre, el ministro nos dio ya cuáles serían realmente los valores sobre los cuales se puede trabajar los núcleos provinciales. Y es increíble, casi todos los núcleos provinciales duplican su presupuesto. Hay núcleos con $150,000 de presupuesto que pasan a 340, 350, hablamos de Santo Domingo, de los Táchilas, que además es una provincia con mayor cantidad de habitantes y que recibe 150,000 de presupuesto. Entonces está, pero aquí hay dos cosas que tener en cuenta, que las violaciones a la Ley Orgánica de Cultura que tuvo el exministro Raúl Pérez Torres, por eso digo, eso trae cadena, que hicieron un orgánico funcional por procesos que lo que hace es darle competencias a la sede contrarias a la ley. En su cuerpo de menor jerarquía está este momento rectificando o está por encima de un cuerpo de mayor jerarquía. Eso no es posible en ninguna parte del mundo. Entonces, este orgánico funcional hace este momento que al aplicar la fórmula los recursos se quedan en la sede. Es el resultado de estos 2 años del ministerio de Raúl Pérez. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Simplemente con una votación en Junta Plenaria reformar esa parte y que la sede se acoja no a lo que cree Martín Sánchez, a lo que dice la ley. A lo que dice la ley. Y ese momento, casi $2 millones pueden ser redistribuidos en los núcleos provinciales. Y aparte de eso, hay $2 millones anuales, cerca de $2 millones anuales, que se van a entidades privadas, que la Casa de la Cultura asigna a entidades privadas, pese a que la Constitución es muy clara en que no puede haber preasignaciones. Pero estos $2 millones se van a estas entidades privadas. Es dinero de la Casa de la Cultura, que la Junta está en pleno derecho de decidir, decir, señor presidente de la sede nacional, basta de seguir favoreciendo a un sector que es el histórico suyo, y esos 2 millones se suman a esos $2 millones más que existen, y son 4 millones. Con eso ya hay un presupuesto para redistribuir a nivel nacional de los núcleos provinciales. ¿Qué pasó con los gobiernos de turno? Se habla de que esto ha sido una especie de monopolio durante 20 años, pero sin embargo, ¿qué rol jugaron, por ejemplo, los distintos asambleístas a nivel nacional durante los distintos gobiernos durante estos últimos 20 años? Y también, ¿qué rol jugaron, por ejemplo, desde el Ejecutivo para poder observar y fiscalizar lo que estaba sucediendo al interior de la Casa de la Cultura? Perfecto. Quiero ahorita, antes de responder a la pregunta, las declaraciones vamos a sacar al ministro las palabras del ministro que fueron en la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional. En todo caso, yo he peleado en contra de ese reglamento que sacaron el último día del gobierno anterior y que nosotros habíamos decidido no hacer caso de ese reglamento, ver la posibilidad. Nosotros decidimos no hacer caso de ese reglamento. Ninguna autoridad, ningún funcionario, ningún servidor público, ni el mismo presidente del Ecuador podría decidir no hacer caso a una normativa legal o no hacer caso a la Constitución. Y es como que se refiere únicamente a si determinada administración del Estado lo puso ahí, es como irse en contra también de esa administración del Estado, quizá por alguna discrepancia ideológica o política. Pero justamente iba a eso. ¿Cuál ha sido el rol del gobierno nacional y del legislativo también para poder observar lo que estaba sucediendo al interior de la Casa de la Cultura? Mira, nosotros creo que el rol que ha tenido el Estado ecuatoriano, no hablemos como el gobierno nacional actual, sino el Estado ecuatoriano, fue precisamente lograr la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura en el 2016. Que esa ley se plasme en un reglamento futuro. Y claro, obviamente aquí sí entra una responsabilidad de las demás entidades del Estado. ¿Por qué? Porque tiene que estar aquí la Contraloría. Este es un llamado a la Contraloría. Y ojo, en las recomendaciones desde la 8 hasta la 12, perdón, en las conclusiones de la 8 a la 12 del documento de la Asamblea Nacional dice, esto tiene que atenderlo Contraloría, porque al incumplir una norma, una ley, estás atentando contra el Estado en sí mismo. Aquí tiene que entrar el Consejo Nacional de Competencias para definir lo que está pasando con las competencias de la sede nacional, porque está arrogado competencias que no le da la ley. El Ministerio de Trabajo, a fin de que investigue precisamente por qué este orgánico funcional está aprobado, siendo que es un orgánico funcional que contraviene a la norma y a la ley. Y hay un caso que es ya, nuevamente voy a usar la misma palabra del ministro, surrealista, y es el hecho de que la Constitución dice que a igual trabajo, la misma remuneración, ¿no es cierto? Todos tenemos los mismos derechos, pero resulta que en el orgánico funcional a los núcleos provinciales se les limita
la capacidad de las remuneraciones, mientras que en la sede es mucho más alta, el mismo cargo, las mismas funciones, las mismas competencias, las mismas actividades. A ver, en la ciudad de Quito se puede tener, en el ámbito público se les llama S, es decir, un Los SP. SP5, SP6, hasta un SP9. SP7, SP7 y Pero SP9, sí. En las provincias se puede llegar hasta un solo SP6. hasta un SP6. Hasta un SP6, mientras que en la sede se puede llegar al SP7 para arriba. No solo eso, sino que tú como comunicador, digamos que yo te puedo a ti cancelar como un SP5, pero tu mismo rol en el orgánico en la sede es un SP6, porque simplemente están emplazados en Quito. Eso ya es la visión no solo centralista, sino es una visión de cómo nos miran y que aún piensan que somos como provincianos, lejanos, alejados que somos como en menor condición ecuatorianos de segunda clase. Y eso es algo que, al menos yo como presidente de la Casa de la Cultura actual, no lo voy a permitir. No voy a permitir que se vulneren los derechos de ningún ciudadano, de ninguna ciudadana, de ningún funcionario ni servidor público, de ninguno de los actores, de los gestores culturales de la provincia. La Constitución es clara. A igual trabajo, igual remuneración. Porque además esto pasa con nuestros actores culturales también. Entonces vos ves los mega auspicios y el mega presupuesto en capital de la misma Casa de la Cultura, mientras acá no lo tenemos. Mientras acá nuestros artistas y nosotros mismos como Casa de la Cultura seguimos tocando puertas para entre 5 o 6 estudiantes lograr el mínimo del pago que debería tener mi colega artista, músico, bailarín, teatrero, etcétera. ¿Cuánto se necesita? ¿Cuál es el presupuesto adecuado que necesita la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAY, para que pueda promover justamente esas actividades culturales? Mira, nosotros hemos hecho un cálculo y solo para manejar adecuadamente lo que es la infraestructura de la casa. Porque, ojo, la Casa de la Cultura de la SUAY es la Casa de la Cultura más grande a nivel de los núcleos provinciales. Pero la que está más deteriorada también. Una de las que está más deteriorada. ¿Por qué razón? Mira, tenemos el edificio donde se encuentra el teatro, que es donde más lo ubica la ciudadanía, ¿no es cierto? Es un edificio de más de 11.000 metros cuadrados de construcción, el teatro más grande de la región sur del Ecuador. Vamos, el Benjamín Carrión de Loja, el teatro emblemático, tiene 920 butacas. Nosotros acá tenemos 1.200. Refiriéndonos a solo la que está tomar en la Luis Cordero, entre Sucre y Presidente Córdoba. Entre Sucre y Presidente Córdoba. Sí, porque además recordemos que tenemos parte de la una manzana y parte de la otra manzana conectados con el puente. Solo aquí tenemos un Archivo Nacional de Historia, tenemos la biblioteca, tenemos salas de ensayo, salas de uso comunitario, el pabellón administrativo, la sala Alfonso Carrasco, la sala de conciertos, el teatro grande, la imprenta, espacios de camerinos, es un espacio gigante. Tenemos en este momento la galería de oficios del Fab Lab, la librería, el semillero de artistas. En la parte de abajo todavía hay locales comerciales, es decir, es un edificio sumamente amplio. Aparte de este edificio tenemos nosotros el Salón del Pueblo, que es una casa patrimonial que está ubicada en Sucre y Benigno Malo, en la cual tenemos 3 salas de exposiciones, una de 2 temporales, una permanente de arte sacro, y tenemos la reserva pictórica de la Casa de la Cultura. Aparte de eso, tenemos un museo de sitio y complejo arqueológico, que es el Manuel Agustín Landívar, que demanda además un trato patrimonial muy específico, muy técnico, porque es un bien patrimonial como tal, ¿sí? Ahí estamos con vestigios arqueológicos, es un sitio arqueológico que requiere otro tipo de tratamiento. Y aparte de eso, bueno, algunas áreas que hemos abierto en la parte de los cantones. Entonces, solo para manejar correctamente esa infraestructura, estamos hablando que necesitamos borrar los $800,000. Solo para ese complejo arquitectónico, claro. Sobre eso, para poder investir algo, por lo menos unos 300,000 más, para poder realmente hacer una inversión a nivel de toda la provincia. Yo les hago un ejemplo, amigos. Si es que nosotros tomáramos el presupuesto en este momento de la Casa de la Cultura, yo realmente para generar actividades culturales, para poder pagar artistas, para poder hacer planes de lectura y todos los proyectos que tenemos, dispongo de poco menos de $80,000. De los $800,000 que aproximadamente de los se necesitan. Pero solo para hacer el cálculo, redondemos de que yo tuviera $100,000 de este rato. Vamos a poner los 20,000 más que no existen. Si dividimos eso para los 14 cantones que tiene en la provincia, ¿no es cierto?, nos va a dar un dato de ¿cuánto?
de cerca de... Vamos a ver, cerca de 10.000 menos. Sí, menos. Estamos hablando de unos 7.500 más o menos. Si se hace una distribución equitativa. Si se hace una distribución equitativa. Si esos $7.500 dividimos para los 12 meses del año, pongamos los 7.000, dividimos, crezcamos números, ya, hagámonos que tuviéramos más plata. Claro. Si esos $8.000 dividimos para los 12 meses del año, ¿qué tengo? $700, $800 para cada cantón por mes. Me pregunto, ¿qué actividad podemos hacer con eso? ¿Qué actividad podemos realmente hacer con eso? Entonces, claro, si es un presupuesto que debería crecer y borrar el 1.200.000, 1.300.000 para tener una presencia territorial realmente importante. Ojo, que estoy hablando de números crecidos, pero eso es a lo que deberíamos aspirar. Según la ley orgánica de aplicar el reglamento sobre los $15.5 millones que este rato recibe la Casa de la Cultura a nivel nacional, nosotros deberíamos borrar el $1 millón. Es decir, este rato tenemos un perjuicio, o hemos tenido un perjuicio de cerca de 250.000 anuales, llevamos 2018, no contemos 2017 porque en 2017 entró en efecto el reglamento. Ya, quitemos 2017 de la ecuación. 2018, 2019, 2020, estamos hablando que hasta ahorita tenemos $750.000 de perjuicio. ¿Dónde están esos $750.000 de los azuayos y azuayas? En los elencos de la sede nacional, en el Ballet Ecuatoriano de Cámara, están para pagar la seguridad que ellos sí tienen, que nosotros no tenemos, está en esa imprenta de la sede nacional que tiene un presupuesto de más de $100.000 solo para materiales, aparte de todo el personal que ellos manejan. A eso es a lo que estamos atacando. Entonces, es por eso que este juicio político es muy simbólico, porque tras este incumplimiento de la ley existe todo esto que es una montaña de cosas que han pasado y de las ilegalidades de las cuales estamos siendo víctimas. Claro, antes de 2016, y por eso es que el ministro dice, yo me opuse a esa ley, porque antes de 2016 ellos hacían lo que querían. En cambio, a partir de 2016 hay un marco normativo que dice, sí, así tiene que distribuirse, así tiene que llegar, y así se puede trabajar en los territorios, se puede trabajar en las provincias. Solo por los ingresos que tiene todo este complejo arquitectónico, las salas, los auditorios, los diferentes teatros, ¿ese dinero se queda aquí en el Azuay? ¿Es administrado por ustedes mismos? No, ese dinero se va a la cuenta del Tesoro Nacional. Nosotros no tenemos capacidad de utilizar ese dinero. ¿Cuánto más o menos, para tener una idea? A ver, cuando yo ingresé a la Casa de la Cultura, nosotros había un promedio de más o menos unos 60.000 con el tema de los arriendos, solo de arriendos. Más de eso, el uso del teatro, nosotros el año pasado, solo en usos del teatro, salas, venta de libros y otras cosas, generamos como unos 30.000, un poco más. Estamos hablando de que tranquilamente podríamos gestionar unos $100.000 más anuales de poder utilizar estos recursos. Ahora, el ministro de Cultura actual, que dicho sea de paso, una de las ventajas que tenemos con el actual ministro, con Juan Fernando Velasco, es que como es un artista, y no es que fue famoso de la noche a la mañana, sino también sufrió lo que hemos sufrido todos al inicio, tiene mucha más sensibilidad y está mucho más cercano a entender la dinámica de la producción local y de la posibilidad de utilizar esos recursos. Y ahí hizo una propuesta que entiendo está prácticamente lista para que podamos empezar a utilizar nuevamente esos recursos. Confío en que eso sea así. Ya en la cédula presupuestaria de este año nos apareció ya la partida que anteriormente la Casa de la Cultura utilizaba para ese rubro, y espero que realmente se terminen las gestiones para en la segunda mitad del año poder empezar a utilizar esos recursos, lo cual ya sería una ayuda. Si no tienes plata para darnos, al menos déjanos generar recursos. Lo que se quedaba en Quito va a ser redistribuido a las diferentes provincias. O sea, lo que iba a la cuenta del Tesoro Nacional, lo que nosotros mismos generamos. De los 15 millones se distribuye todos esos recursos. A ver, de los 15 millones debería distribuirse, a ver, vamos, hay que ser muy claros, ¿no? Muy gráficos. Por supuesto. Sí, de los 15 millones, que sería esto, ¿no es cierto? Esto se queda a la sede nacional, la mitad. Yeah. Y toda esta otra parte hay que dividir entre 23 provincias. Esto es para uno y esto es para 23 provincias. Pero se sigue favoreciendo a la sede nacional. Por eso es lo que decía, que de haber cumplido el exministro Raúl Pérez Torres la ley orgánica, entonces la sede nacional tendría solo esto. Y todo esto que queda acá, es decir, todo esto, sería para las provincias. A diferencia de lo que pasa, que esto se queda en la sede y esto es para las provincias. Gráficamente, el 51% se queda entre la sede nacional y el núcleo de Pichincha. El resto se distribuye entre las 23 provincias. Lo que vale Pichincha
En este caso, lo que vale la sede nacional, valemos las 23 provincias. Eso es lo que nos están diciendo. De aplicarse la ley, la sede para planificar, para articular, para evaluar a los núcleos provinciales, no necesita un presupuesto más allá de 350, 400 mil dólares, no 7 millones. Estamos hablando que ellos de 350, 400 mil dólares están con 7 millones de dólares. Es una cifra abismal de diferencia. De esos 7 millones, 2 se van a entidades privadas, como es el Ballet Ecuatoriano de Cámara. 2 millones de dólares. Entonces, una actividad privada recibe más presupuesto que 8 o 10 núcleos provinciales juntos. Recibe más presupuesto que sumando al presupuesto de Tungurahua, de Guayas y de Azuay. ¿Cuáles son las posibilidades de que ese presupuesto, quizá no en el 2020, puede ser tal vez para el 2021, pueda ser entregado para restaurar totalmente la Casa de la Cultura Núcleo de la Azuay y el teatro que es emblemático de este espacio? Mira, nosotros para lo que tiene que ver con el teatro, nosotros gestionamos por otros medios los recursos. Lo hicimos a través del BEDE, a través del apoyo de algunos ministerios. El año pasado ya teníamos los recursos en nuestras cuentas para iniciar la fase de estudios. Lamentablemente los tiempos se nos vinieron encima perdimos, cuando sabemos, octubre se perdió con el tema de las paralizaciones y no alcanzamos hasta diciembre a sacar ya la consultoría. En este momento hemos retomado las gestiones y una vez que el sistema esté habilitado, nosotros vamos ya a sacar la consultoría, que es el primer paso para la remodelación. Esta consultoría está evaluada en un poco más de 200 mil dólares, de los cuales 150 mil han sido dados por parte del BEDE y los otros 50 mil están siendo por parte de la institución. Esta consultoría nos permite activar otros convenios que ya teníamos generados, más las propuestas que hemos hecho con diferentes entidades de gobierno local, entidades de gobierno provincial, para poder gestionar los al menos 3,5 millones de dólares que costaría la remodelación del teatro para el año 2021. Está eso en proceso. ¿Se puede tener esos recursos entonces? O sea, pero no van a venir de la Casa de la Cultura. Sino una gestión particular, independiente. Son la gestión que hemos hecho nosotros como administración de la Azuay, de la Casa de la Cultura, para gestionar esos recursos. Parte de la sede nacional no hemos tenido en lo absoluto apoyo, por ejemplo, y eso es justamente lo que motivó también que los núcleos nos empecemos a levantar, particularmente la Azuay. Tienes una sede con 7 millones de dólares que debería apoyarte ¿a qué? A que estas cosas se vayan resolviendo, ¿no es cierto? Apoyaste en la gestión política que tienes que hacer para generar recursos. Sin embargo, están concentrados en manejar sus espacios y sus círculos y no hay ningún apoyo de parte. El trabajo lo hemos hecho nosotros solos. Hay que decir también, y ya en la parte final, que, por ejemplo, la gran cantidad de recursos que se tiene en la ciudad de Quito ha hecho que también podamos observar nosotros los turistas que vamos a esta ciudad y los extranjeros que tienen también la oportunidad de visitar la capital, de observar diferentes actos culturales que se realizan en las diferentes sedes, pero también en el espacio público. ¿Usted considera que todo lo que ha venido sucediendo ha hecho que Cuenca, por una parte, no pueda promoverse y promocionarse turísticamente, porque la cultura es parte también de la gestión turística? ¿Y cree que con esos recursos en los próximos años se pueda ya seguir fomentando el turismo, que la gente siga visitando la ciudad y pueda observar las diferentes representaciones que se puedan realizar en Cuenca? Evidentemente todo suma. Uh-huh. Si es que la Casa de la Cultura pudiese tener el recurso que le permita activar al sector cultural, es decir, ese recurso se invierte en ¿quién? En los artistas, en los gestores culturales, que pueden hacer dinamizar la actividad cultural dentro de Cuenca y dentro de los cantones. Proyectándonos un poco, ¿qué es lo que pudiéramos observar en esta ciudad y que no podemos observar actualmente? Si nosotros podemos mejorar las condiciones de trabajo y podemos generar mejores condiciones para apoyar los proyectos de los diferentes gestores culturales, tendremos más actividad en Cuenca. Una ciudad que tiene mayor actividad cultural tiene mayor uso del espacio público, tiene mayor espacios de encuentro entre la ciudadanía, con los artistas y entre la ciudadanía entre sí. Y hay una ordenanza que no se utiliza, se podría decir, que permite a los artistas utilizar el espacio público, pero... Esos son otros temas que no los quisiera abordar ahora, pero lamentablemente, aparte de esto, Cuenca tiene condiciones en este momento dentro de la administración municipal
que tienen que ser revisadas porque no están permitiendo el uso realmente del espacio público y que los artistas podamos hacer uso de ese espacio. Nosotros estamos por presentar al alcalde una propuesta que le estamos trabajando técnicamente, pidiendo algunos incentivos también y algunos temas para poder generar mejor gestión en la parte cultural. Dentro de este proyecto estamos trabajando en 3 temas básicos, ¿no? El primero, que es que se elimine la patente municipal para los artistas. El segundo, que se pueda distinguir los eventos que son realmente masivos de los eventos que son culturales y pequeños. Por los trámites que son engorrosos. Y el tercero, que es justamente por el tema de permisos. Y el tercero, que es la liberación realmente del espacio para que podamos utilizar, del espacio público, que en este momento no se está dando. Lamentablemente Cuenca ha retrocedido en esa parte. En los últimos 6-7 meses más bien hemos visto a los artistas dejar de utilizar los espacios públicos por las altas restricciones que estamos teniendo en estos momentos, y esos son temas que hay que abordar a nivel local. Con respecto a lo que habíamos manifestado, entonces hay la posibilidad de que con el presupuesto que se pueda entregar y esa asignación que se pueda dar equitativamente para las diferentes provincias y no exclusivamente para la sede nacional, se pueda seguir promoviendo los distintos niveles de cultura, los distintos proyectos, las iniciativas que se realizan en cada una de las provincias, no solo en la capital de la República y en algunos otros espacios alternos. Esas posibilidades se pueden generar para los próximos meses, para los próximos años, y es decir, nos mantendremos a la expectativa también de lo que pueda suceder para que estas iniciativas tengan la cabida y la representación que merecen. Mira, esperemos que el día martes esta censura se dé paso. Como dije, esto es marcar un hito histórico en la gestión cultural por varios aspectos. Quiero ser muy enfático en esto. Primero, hemos logrado que la Asamblea Nacional empiece a hablar de los derechos culturales. Eso es muy importante. Los derechos que tengo yo para hacer cultura y los derechos que tienes tú como ciudadano para recibir los bienes, el acceso a la cultura. Segundo, poner ya sobre la Asamblea y que todo el Ecuador haya podido conocer qué es lo que está realmente pasando casa adentro, cómo se venía manejando la Casa de la Cultura y sus presupuestos, y que sepan que además sus presupuestos no son suficientes para poder llegar a hacer la acción que cada provincia requiere, y en el caso puntual de la provincia de la Azuay. La cultura necesita una inversión por parte del sector público, porque esa inversión va a permitir dinamizar algo que es para todos y todas las ciudadanos. La cultura es un eje transversal, está presente en todo lo que hacemos los seres humanos. Y es importante que en nuestra provincia, como Azuay, Cuenca, además como ciudad patrimonio cultural de la humanidad, apueste mucho más a la cultura, porque permite no solo el desarrollo social y económico, sino te permite trabajar otros aspectos que existen, como la buena vecindad, la seguridad, promover un pensamiento libre, independiente, crítico. El arte nos vuelve críticos y el arte también nos une. Nunca hemos escuchado que la cultura separe pueblos, más bien la cultura tiende a unir pueblos, y un pueblo que está más preparado es un pueblo que también responde mejor hacia los retos que tiene como sociedad. Muy bien, entonces hemos conversado en esta mañana de domingo, con Martín Sánchez, quien es el representante de la Casa de la Cultura Núcleo de la Azuay, sobre esta petición de juicio político al exministro de Cultura Raúl Pérez Torres. Estaremos pendientes de lo que pueda suceder el próximo martes. Le agradecemos también a usted por su presencia en esta mañana. Muchísimas gracias. Cerramos este espacio. Les agradecemos a ustedes por su sintonía y también a las personas que han seguido esta entrevista a través de las redes sociales. Nos reencontramos mañana a las 7 para la revisión de las principales noticias de este fin de semana en la hora clave. W Radio presentó A Fondo. Los actores que hacen la noticia en diálogo semanal. El periodismo sin barreras, buscando la verdad. A Fondo, en la hora clave, 90.1 de la W, todos los domingos. Con el auspicio de... Existe un lugar donde atienden bonito. Ahí voy a gozar porque tienen de todo y abren tempranito. Ven, Trujillo Plaza Market. Crea, decora, cocina y lúcete. Mientras ahorras. Clama, taladra, pinta y rueda. Mientras ahorras. Juega, corre, dibuja y salta. Mientras ahorras. Lleva leche, verduras, jugo. Ven. Huevos, arroz, atún. Ven. Carne, harina, pollo. Ven. Toallas, crema, champú